noches. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a estar ubicándonos para comenzar este culto de oración. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Agradecemos al Señor por traernos acá para alabar y bendecir su nombre. Les voy a invitar a ubicarse en el Salmo número 25. Salmo número 25. Vamos a leer este salmo desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Salmo 25, del 1 al 17. Y vamos a hacerlo de una manera antifonal. Yo comienzo con los versículos impares y ustedes me siguen con los versículos pares. Y vamos a colocarnos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Amén. ¿Lo tenemos? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te apártate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Encaminará a los humildes por el y enseñará a los mansos su carrera. Por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Leamos todos juntos el versículo 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Señor y Padre Santo, gracias Padre Celestial por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos tenerla con nosotros, Padre Santo, en libertad para leerla, Padre Santo, para proclamarla, Señor. Gracias Padre Celestial porque a través de ella, Señor, podemos aprender cada día a confiar en ti. Gracias, Dios Todopoderoso, Padre Santo. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padre Celestial. Que nuestra fe, Padre Santo, sea fuerte, Padre Santo, que se establezca, Señor. Tú eres nuestra única fuente, Señor, de confianza, Padre Celestial. Gracias porque a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, Señor, los que estamos aquí presentes, Señor, tú nos has traído aquí a tu templo, Padre Santo, confiadamente, Padre Celestial, porque sabemos que tú vas a escuchar, Padre Santo, las rogativas, las peticiones, Señor, las intercesiones que vamos a hacer en esta hora, Señor. Gracias por escucharnos, Padre Santo, y gracias por tu santa voluntad. Colocamos este culto, Señor, en tus manos. Paséate, Padre Celestial, aquí. Que tu presencia, Señor, Padre Santo, que tu rostro, Padre Celestial, esté, Padre Santo, aquí con nosotros, escuchándonos. Por amor a tu nombre, Señor, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como dice la palabra de Dios, mi corazón ha dicho, buscad su rostro. Tenemos que buscar el rostro del Señor y su presencia, y así mismo de esa manera, de pie
y alegres. Vamos a alabar a nuestro Señor con estos cánticos. Vamos a alabar al Señor, vamos a olvidarnos quizás un poco de quienes tenemos al lado y vamos a tratar de entregarnos nosotros mismos a la presencia del Señor. Están en la libertad de cerrar los ojos para sentirse como que un poco más libres, pero vamos a alabar, vamos a cantar con ese razonamiento de lo que estamos diciendo. Vamos a sentirnos delante de la presencia del Señor y vamos a alabar. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para
Mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me quiero imaginar que en algún momento, algún día, cuando el Señor así lo disponga, vamos a estar todos ante la majestad, ante esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que lo estamos haciendo aquí entre hermanos, entre conocidos, y se siente ese amor y se siente esa majestad. Y yo pienso que nosotros nos debemos humillarnos delante de Él. Humillemos nuestro corazón, pero alabémosle, hermano, alabemos al Señor. No importa lo que estemos viviendo. Este momento es para alabarlo, para bendecirlo, para exaltar su nombre. Alabemos al Señor, hermano, con nuestro corazón y alegres, hermano. Vamos a cantar alegres, porque tenemos a su majestad de nuestra parte. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar
Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Llegamos al templo confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, buscando su rostro, su presencia, y llegó un momento en el cual es especial para ello, el momento de la meditación y el estudio bíblico que vamos a tener en esta noche. El Señor nos va a hablar a través de su palabra. Vamos a orar para que el Señor tome el control del estudio y de nosotros también, para que nuestros corazones estén atentos a lo que nos quiere decir. Gracias, Señor, por tu presencia constante, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre Celestial. Queremos vivir, Señor, enfocándonos en lo que dice tu palabra, Padre Celestial, colocando nuestros ojos, Padre Santo, en Jesús, Padre Santo, buscando la santidad, Padre Celestial, buscando, Padre Santo, cada día ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Límpianos, Padre Santo, purifícanos, Señor. Padre, en esta hora de la meditación de tu palabra, Señor, te pedimos, Padre Santo, por nuestro hermano Elkin, Señor, que tú lo utilices, Padre Santo, como un canal de bendición hacia nuestras vidas, Padre Santo. Permite, Padre Santo, que él pueda en este momento, Señor, anunciar fielmente tu palabra, Señor, y que nosotros, Padre Santo, no seamos solamente oidores, Padre Santo, sino que podamos día a día, Señor, ir colocando en práctica, Señor, tu palabra. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Manuel, ¿quién puede pasar? Noche, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos seguir alabándole en esta tarde a través de su palabra. Y yo quiero continuar con los estudios de los jueves. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Yo quiero que vayamos ahí. Estamos ya terminando esta carta. Recuerden que esta carta a los Colosenses es una carta muy práctica. Los dos primeros capítulos nos habla el apóstol Pablo acerca de una manera doctrinal, de una manera teórica, digámoslo así, y a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 4 ya nos habla de una manera práctica, como llevarlo a la práctica todo lo que nos ha enseñado. Y ahora mismo estamos en la parte práctica, ¿verdad? Ya en el último estudio estuvimos viendo acerca del deber de los esposos hacia las esposas, el deber que tienen las esposas hacia los esposos, y ahora en esta tarde nos corresponde en esta tarde pues estudiar los deberes de los hijos hacia los padres. Vamos a hablar de esos deberes de los hijos hacia los padres. Me hubiese gustado llevar este estudio un domingo donde hubiese más chicos, más jóvenes, más niños, ¿verdad? Bueno, tenemos a Lindsay en esta tarde. Pero bueno, yo sé que muchos de nosotros todavía somos hijos, ¿no? Todavía tienen sus padres vivos. También, pues, nos toca también nuestros corazones. Pero qué bueno hubiese sido que hubiese muchos hijos, ¿verdad? Para que estuvieran escuchando la palabra del Señor. Bueno, también mi hija Laura está conectada, o sea que ya son dos jóvenes, dos hijos, que también van a escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a ubicarnos allí en Colosenses 3, del 18 al 21. Y vamos a tener marcaditos también allí Efesios 6, del 1 al 4, que es el texto paralelo. Vamos a tenerlo allí ubicadito, ¿vale? Vamos a leer Colosenses 3, del 18 al 21. Esos son los deberes sociales de la nueva vida, dice aquí la Reina Valera. Y estos son versículos que ya vimos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esos dos versículos ya los vimos. Y ahora, el versículo 20, que es el versículo que vamos a tratar, nos habla de los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el versículo 21, que vamos a ver el próximo estudio, que habla del deber de los padres hacia los hijos, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Vale?
Eso lo vamos a ver en otro estudio el próximo jueves. Pero de momento vamos a enfocarnos en el versículo 20, donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vámonos un momento un poquito más atrás. Efesios. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Amén, ¿lo tienen? Bien, dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vamos a orar por esa palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has dejado, Señor. Gracias, oh Dios Santo, porque podemos en esta tarde también meditar en ella, oh Dios. Y oramos en esta tarde, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, oh Dios Todopoderoso, para que esta palabra sea edificando nuestras vidas, sea haciendo cambios y transformando cada una de esas áreas de nuestras vidas, oh Señor, en la cual no estamos viviendo de acuerdo a tus escrituras, oh Señor, y te pedimos que tú nos des conocimiento en esta tarde, que ayudes a tu siervo en la exposición, Señor, que ayudes a tu siervo a predicar tus verdades y que tu pueblo, Señor, predicado, sea, Señor, atesorando esta palabra en su corazón, poniéndola por obra y compartiéndola también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, deberes de los hijos hacia los padres. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, ¿cuál es el deber que tienen los hijos delante de Dios para con sus padres? Vamos a ver de acuerdo a lo que Pablo nos dice aquí, la palabra de Dios nos dice en Colosenses y en Efesios. Entonces, tanto en Colosenses como en Efesios, Pablo dice que los hijos deben obedecer a sus padres y la palabra que Pablo usa, fíjense bien, la palabra que Pablo usa ahí como obediencia, en el original griego en el que se está escrito el Nuevo Testamento, esa palabra obediencia significa estar bajo una voz, estar bajo una voz. Y la idea que transmite esta palabra en el original griego tiene la idea como de escuchar a alguien con atención, pero alguien que tiene autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos hacer lo que esa persona nos dice. Esa es la idea, ¿eh? Hacer lo que nos ordena. Entonces, lo que dice Pablo aquí es que los hijos deben ponerse o deben colocarse debajo de esa voz de autoridad que son los padres, que deben escuchar con atención, atentos, ¿para qué? Para que ellos después puedan obedecer a sus padres, para que ellos hagan lo que sus padres les dicen. Entonces, está claro, mis hermanos, cuando Pablo aquí habla de la obediencia, está claro que no puede haber obediencia si no se presta atención, si no se escucha. No puede haber obediencia, mis hermanos, si nuestros hijos no nos hacen caso, si no están atentos a nuestra voz. Y tampoco, mis hermanos, puede haber obediencia donde no se acepta, escúcheme bien, donde no se acepta la autoridad de esa persona que está hablando. Recuerden, obediencia es ponerse debajo de una voz que tiene autoridad. Pero si no hay, mis hermanos, obediencia, entonces no se va a aceptar la autoridad de esa persona que está hablando. Así que cuando el apóstol Pablo dice aquí, mis hermanos, que los hijos deben obedecer a sus padres, lo que el apóstol Pablo, fíjense bien, lo que el apóstol Pablo está presuponiendo es que estos padres van a darle a sus hijos, ¿verdad? Una dirección clara. Van a darle a sus hijos una instrucción clara. Van a hablarles a sus hijos con una voz de autoridad, como de padre, que tienen esa autoridad. Entonces, mis hermanos, eso no significa, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos, eso no significa dar voces. Eso no significa que le gritemos, que le demos voces, no. Hablar con autoridad.
pero con amor a nuestros hijos, para que ellos puedan obedecer. Y eso lo vamos a ver en el próximo estudio, que esto también en los deberes de los padres hacia los hijos también nos habla de que no le hablemos de esa manera para que ellos no se exasperecen, no se irriten, no se enojen, ¿verdad? Sino que los tratemos con amor. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo dice que los hijos deben obedecer a sus padres, entonces él presupone eso, ¿verdad? Que ellos van a obedecer esa voz de autoridad. Y no significa, repito, gritar o dar voces. Pero Pablo también da por hecho que esos hijos que están escuchando la voz de sus padres, ellos tienen que tener oídos para oír, ¿no? Ellos tienen que tener oídos para oír y un corazón, mis hermanos, que siempre, siempre esté inclinado a la obediencia. Oremos por nuestros hijos para que el corazón de nuestros hijos siempre esté inclinado a la obediencia de nosotros como padres. Así que, hijos, ¿no? Cuando papi, cuando mami, ¿verdad? Les habla, entonces ustedes deben prestar atención. Los hijos deben prestar atención a las palabras de sus padres y obedecer, como dice aquí el apóstol Pablo. Ahora bien, ese no es el único, según lo que dice Pablo aquí en Efesios y en Colosenses, ese no es el único deber que se les pide a los hijos. Sí, está muy bien que ellos obedezcan, pero también nos dice el apóstol Pablo, o Dios en su palabra, Dios les ordena también que honren a sus padres. Entonces, ya no solamente que los obedezcan, sino que también honren a sus padres. Fíjense, Efesios 6, versículos 2 del 3, lo que acabamos de leer, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Noten, mis hermanos, que Pablo está citando aquí el quinto mandamiento de la ley de Dios. Él está citando el quinto mandamiento. Y la palabra que Pablo usa aquí, esa palabra en el hebreo, en el idioma original en que se escribieron los 10 mandamientos, esa palabra honra, esa palabra hace referencia a algo que tiene peso. Hace referencia a algo, mis hermanos, que nosotros no podemos tomar a la ligera. Algo que es de sumo respeto, algo que es de sumo valor, algo que tiene peso, que nosotros no podemos por ahí ir tomando a la ligera. Por ejemplo, mis hermanos, mire, la Biblia nos dice que nosotros debemos honrar el nombre de Dios. Amén. La Biblia nos habla de que nosotros debemos darle gloria a Dios, como decía nuestra hermana ahora al comenzar el culto. Que debemos darle gloria a Dios, debemos honrar a Dios. Y lo que nos está diciendo, mis hermanos, mira, es que ese nombre al que nosotros honramos, es decir, el nombre de Dios a quien nosotros le damos gloria, a quien nosotros le damos honra, ese nombre, mis hermanos, nosotros no podemos tomarlo en vano, porque es un nombre que es sobre todo nombre, porque es un nombre muy importante, porque es un nombre que tiene peso, porque es un nombre, mis hermanos, que nosotros no podemos tomar a la ligera. Y es por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios también nos dice que nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Amén. No podemos tomarlo a la ligera. Y así, mis hermanos, de la misma manera, ¿verdad? De esa misma manera, pero conservando las distancias, asimismo los hijos deben honrar a sus padres. Los hijos deben honrar a sus padres. Mire, mis hermanos, Dios no quiere, mis hermanos, que los hijos traten a sus padres como algo que no tiene importancia. Dios no quiere que los hijos traten de esa manera a sus padres. Porque fíjense, mis hermanos, que lo opuesto o lo contrario a darle honra, en este caso a los padres, lo contrario es el irrespeto. Lo contrario de darle honra a nuestros padres es el desprecio, es tomar a los padres como poca cosa, como algo que no tiene importancia, como alguien que no tiene importancia. Tomar las palabras que dicen esos padres como que nada importa, ¿no? Eso no es honrar a nuestros padres, eso no es honrar a tus padres.
Y lo que es aún peor, tomarlos, mis hermanos, muchas veces a los padres como algo despreciable o como algo fastidioso. ¿Mm? Que digamos, "Buah, ahí viene otra vez el pesado de mi padre, o ahí viene otra vez la pesada de mi madre". ¿Mm? Ahí no los estamos honrando. ¿Mm? No estamos honrando a nuestros padres. Y cuando los hijos, mis hermanos, no respetan, escúcheme bien, cuando nuestros hijos no respetan a sus padres, mire, tampoco van a respetar a las autoridades que han sido puestas por nuestro Dios. ¿Eh? Tampoco van a respetar a las personas mayores, no van a respetar a sus profesores en el instituto, en el colegio. Miren, mis hermanos, yo les digo que en mis tiempos de estudiante, después de mis padres, las personas que nosotros más respetábamos eran nuestros profesores. Hoy en día no. ¿Mm? Hoy en día no. No respetan a los profesores, no respetan a las personas mayores, pero miren, mis hermanos, ese respeto, déjenme decirles algo, ese respeto viene de casa. Ese respeto comienza en casa. Y es por eso que Pablo menciona aquí en dos ocasiones, fíjense bien, menciona Pablo que la desobediencia a los padres, el desobedecer a los padres, mire, ese es un síntoma, mis hermanos, de una sociedad que está pervertida. Es decir, de lo que nosotros vemos hoy en día. Eso es una señal de lo que estamos viviendo hoy en día, de la perversidad, de la corrupción, de la inmoralidad que nosotros vemos hoy en día en nuestra sociedad y en nuestra cultura en la cual nosotros vivimos. ¿Mm? Pablo en Romanos 1, yo quiero que vayamos allí, que tengamos nuestras Biblias allí en Romanos 1 y vamos a ver, fíjense bien mis hermanos, en Romanos 1 Pablo nos describe allí el resultado de una sociedad que vive a espaldas de Dios. En Romanos 1, Pablo nos habla de una sociedad que no toma en cuenta a Dios. Fíjense ustedes, Romanos, vamos un poco más atrás, al comienzo de Romanos, damos los versículos del 28 al 30. Romanos 1, 28 al 30. Y repito, Pablo aquí nos describe una sociedad que si nosotros miramos es la sociedad que actualmente nosotros vivimos. Romanos 1, 28 al 30. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense bien, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes ¿a quién? A los padres. ¿Mm? Y noten ustedes, mis hermanos, vean ustedes cómo el apóstol Pablo introduce ahí en medio de la fornicación, en medio del adulterio, en medio de la inmoralidad, en medio del robo incluso, del homicidio, introduce ahí en medio de toda esa lista de perversidades, introduce la desobediencia a los padres. ¿Mm? Segunda de Timoteo, vamos un momento a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo también nos hace una lista de cómo será la sociedad en los últimos días, es decir, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Amén. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quién? A los padres, ingratos, impíos. Y noten ustedes, mis hermanos, que en esta lista Pablo también incluye la desobediencia a los padres. ¿Mm? Y mire, mis hermanos, déjenme decirles que mire que
Esto es tan serio, o sea, la desobediencia de los padres a los hijos que no honran tampoco a sus padres. Mire, esto es tan serio, pero tan serio para nuestro Dios, que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios ordenó a que los hijos que llegaran a ese punto de deshonra, que todos los hijos que llegaran a ese punto de rebeldía, ese punto de desprecio, a ese nivel de desprecio hacia los padres, Dios ordenó que cuando tuvieran esa rebeldía, ese desprecio a los padres, se les aplicara la pena capital. ¿Mm? Fíjense ustedes si eso es serio para nuestro Dios. ¿Mm? Y aunque esas leyes, mis hermanos, esas leyes de Dios del Antiguo Testamento ya no están vigentes hoy en día, mis hermanos, déjenme decirles algo, jóvenes, niños, hijos, que Dios sigue pensando exactamente igual, porque nuestro Dios no cambia, Él es inmutable, Él sigue pensando exactamente igual. Proverbios 20, capítulo 20, versículo 20. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Repito, Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y miren, mis hermanos, eso es una forma simple de decir que una persona que sea así, un hijo que sea así, mire, su vida será desgraciada. ¿Mm? Eso es lo que dice aquí el autor de Proverbios. Que cuando un hijo es desobediente a su padre, cuando un hijo maldice a su madre, dice, su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa. Otra forma de decir, mis hermanos, es que esa vida de ese hombre, de ese hijo, será una vida desgraciada. No será bendecido por Dios, claro que no. Así que no basta, mis hermanos, con obedecer, hijos. Claro que sí es importante, pero no basta, no es suficiente, porque nosotros también, como hijos, debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrar a nuestros padres. ¿Mm? Y déjenme decirles algo más, mis hermanos. El deber de honrar a nuestros padres, esto es para los que somos ya mayores, el deber de honrar a nuestros padres no termina cuando nosotros nos casamos y nos vamos de casa. No, no. Eso de honrar a nuestros padres, mis hermanos, continúa vigente, continúa ahí, el honrar a nuestros padres hasta que ellos partan de este mundo. Honrar a nuestros padres. Ujú. Y es verdad, mis hermanos, mire, que cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros nos vamos del hogar, cuando nosotros nos vamos de casa, ya no estamos obligados a obedecer a nuestros padres como los obedecíamos antes. Eso es verdad. Pero sí continúa el deber de nosotros honrar a nuestros padres. Debemos seguir honrando a nuestros padres hasta la muerte. Amén. Y eso, mis hermanos, y eso incluye, mis hermanos, mire, tratarlos con respeto. Eso incluye amar a nuestros padres. Eso incluye, mis hermanos, ocuparnos muchas veces de ellos. Y eso, mis hermanos, incluye también sostenerlos económicamente cuando ellos no puedan hacerlo. Esto es honrar también a nuestros padres. Esto es honrarlos a ellos. En Mateo 15, mis hermanos, de los versículos 4 al 6, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero en Mateo 15, del 4 al 6, yo le voy a hacer un poco, les voy a decir un poco lo que estaba pasando allí. Jesús hace referencia allí a una práctica que tenían los judíos, tenían las personas que se dedicaban allí a la obra. Ellos dedicaban todas sus posesiones, toda su economía, sus finanzas, se la dedicaban a Dios y dedicaban sus finanzas a Dios, pero no para los demás. Eso es lo que estaba pasando allí. Y Jesús ve todo aquello que está pasando. Ellos dedicaban sus ofrendas, ellos dedicaban su dinero a Dios. Por ejemplo, mis hermanos, si unos padres necesitaban dinero, necesitaban ser ayudados económicamente,
Entonces, un judío podía sacar como excusa, no, mamá, no, papá, yo no puedo ayudarte porque es que mi dinero yo lo dedico a Dios. Y el Señor Jesús, en este texto de Mateo 15, del 4 al 6, el Señor Jesucristo ve eso y les dice, hipócritas, ustedes deben de darle a Dios lo que es de Dios. Sí, es correcto que deben ofrendar, es correcto que deben ofrendar, ¿verdad? Pero eso no elimina, les dice Jesús, eso no elimina la responsabilidad que tienen ustedes de ayudar a sus padres cuando sea necesario. Eso no elimina eso. Sí, deben ofrendar, es correcto. Pero también pueden ayudar a sus padres. Y el Señor Jesús los trata de hipócritas porque lo que estaban haciendo era solamente puro legalismo, solamente religiosidad. Entonces, mis hermanos, como hijos, debemos obedecer a nuestros padres, obedecer. Debemos también honrar a nuestros padres. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, mis hermanos? La pregunta es, ¿hasta dónde llega la obligación, mis hermanos, de honrar a nuestros padres? O sea, ¿hasta qué edad? Podríamos también preguntarnos, ¿hasta qué edad? Y fíjense que la palabra que Pablo usa aquí en el Nuevo Testamento, en estas cartas de Efesios y la carta de Colosenses, la palabra que usa Pablo como hijos, no significa, mis hermanos, niños pequeños. Él no está haciendo referencia a hijos chiquititos. No. Pablo nos dice allí, hijos, obedeced a vuestros padres. Él no dice allí, hijos, obedeced a vuestros padres hasta la adolescencia. No. Él no está diciendo eso. O hijos, obedezcan a sus padres hasta que ustedes tengan 18 años y después hagan lo que quieran. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La palabra de Dios traduce, o la Biblia traduce la palabra hijos, esa palabra hijos significa literalmente el que es engendrado. El que es engendrado. Y aquí, mis hermanos, todos hemos sido engendrados. Amén. Todos o sea, nuestra madre nos ha dado a luz, nuestra madre nos ha parido, como se dice. Amén. Porque no creo que ninguno de nosotros que estamos aquí estemos pensando que nacimos por una generación espontánea, ¿no? Todos sabemos que nuestra madre nos ha dado a luz. Entonces, todos somos engendrados. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que ese deber es hasta que ellos mueran, de honrar a nuestros padres, porque seguimos siendo hijos, ¿eh? Y los que tienen los padres con vida. Y lo que Pablo dice, mis hermanos, es que tú fuiste engendrado. Sí, tú fuiste engendrado, o sea, tú eres hijo, fuiste engendrado, entonces obedece y honra a tus padres. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que te engendraron. Ellos fueron los que te engendraron. Esa es la idea, mis hermanos. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Hasta que te independices, hasta que formes un hogar. Hasta ahí termina nuestra obligación, mis hermanos, de obedecer a nuestros padres como lo hacíamos antes. Hasta que nosotros nos casamos, hasta que nos vamos de casa y hasta que formamos un hogar. Ahí dejamos de obedecer a nuestros padres como lo hacíamos antes. Y no quiere decir que ahora nosotros como padres no les demos un consejo a nuestros hijos, no les llamemos la atención, pero ya hasta ese punto ya no obedecemos a nuestros padres como antes. Y noten, mis hermanos, que en Colosenses 3:20, Pablo está hablando a los hijos. Pero primero, Pablo ha hablado al matrimonio. En los versículos 18 y 19, Pablo comienza a hablar del matrimonio. En Efesios capítulo 6, versículo 1, Pablo habla a los hijos. Fíjense ustedes, en Efesios 6:1, Pablo habla a los hijos, pero desde el capítulo 5 de Efesios, versículo 22, Pablo viene hablando del matrimonio. Y cuando llegamos a Efesios 5:31, Pablo dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne.
¿Eh? Los dos serán una sola carne. Ya será un nuevo hogar. Ya será un nuevo hogar. Serán una sola carne, un matrimonio. Y a partir de ahí, mis hermanos, a partir de ahí, ya se detiene, escúcheme bien, ya se detiene el deber de obedecer a nuestros padres. Pero continúa el deber de honrarlos, de honrar a nuestros padres, como les dije al principio, hasta que ellos partan de este mundo. Amén. Pero mientras tú estés como hijo, mientras nuestros hijos estén bajo la sombrilla de la autoridad de nosotros como padres, es decir, cuando nuestros hijos aún siguen viviendo con nosotros en casa, cuando ellos siguen viviendo en casa de sus padres, ellos tienen que obedecer y honrar a sus padres. Amén. Cuando se van de casa, cuando se casan y forman su hogar, ahí termina esa obligación de obedecer a los padres. Ahora bien, iglesia, padres, ¿no? Nosotros entendemos, mis hermanos, que este proceso de despegue, cuando ellos se van de casa, cuando ellos forman un hogar, este proceso de despegue, mis hermanos, esta separación debe comenzar mucho antes en nuestra casa con nuestros hijos. ¿Mm? ¿Y cómo se hace? Pues miren, mis hermanos, a medida que nuestros hijos crecen, a medida que nuestros hijos van madurando, a medida que nuestros hijos ya no son chiquititos, sino que van creciendo y se van haciendo mayores, se van haciendo adolescentes y se van haciendo cada vez mayores, se van haciendo ellos cada vez más independientes, se van valiendo más por ellos mismos, hasta que llega el momento, mis hermanos, de una independencia total, cuando ellos se casan y se van de casa. Pero durante ese proceso, antes que llegue ese momento que ellos se vayan de casa, nosotros tenemos que como entrenarlos, ayudándolos a que ellos cada vez nosotros como padres debemos tomar en cuenta ese proceso, ver a nuestros hijos en ese proceso de crecimiento, para que nuestros hijos cada vez más nosotros le podamos dar más libertad de movimiento, para que nosotros le podamos dar a nuestros hijos más libertad de decisiones, para que ellos tomen también sus decisiones. Nosotros vamos controlando todo eso, para que ellos vayan soltándose más, para que ellos no dependan tanto de nosotros, para que ellos aprendan a enfrentarse a muchas cosas en la vida, mis hermanos, porque de lo contrario, mire, no los estamos o no los vamos a preparar para la vida. No los vamos a preparar para lo que ellos tienen que enfrentar en la vida. Entonces, antes que llegue ese momento de separación, debemos entrenarlo para ellos. Démosle un poquito más de libertad. Ayudémoslos a que ellos aprendan a tomar algunas decisiones, siempre supervisándolos. Ayudémoslos a que ellos tengan un poquito más de libertad de movimiento, preparándolos para la vida. Porque miren, mis hermanos, no queremos que nuestros hijos, después de que estén casados y tengan su casa, nos estén llamando y nos digan, papi, estoy en una situación que no sé qué hacer, papá. Mira, ayúdame, sácame de esto. No, ellos tienen que enfrentarse a la vida. Claro que seguimos ayudándolos, como les dije, claro que seguimos dándoles consejos, pero por eso les digo que tenemos que entrenarlos, tenemos que en ese proceso de crecimiento darles un poco más de confianza para que ellos se enfrenten en la vida, para que ellos sepan tomar decisiones, para que ellos sepan enfrentar situaciones también. Y claro que seguimos ayudándolos, mis hermanos, pero ellos tienen que aprender a enfrentar y afrontar las cosas por ellos mismos. Y eso es algo, mis hermanos, que nosotros como padres debemos enseñarles a medida que ellos vayan creciendo, a medida que ellos vayan haciéndose más adultos. Pero, mis hermanos, no es apropiado, escúcheme bien, no es apropiado tratar, por eso lo digo, que hay que ayudarlos en ese proceso, porque no es apropiado tratar un muchacho de 18 años como si fuera un niño de 5. Como tampoco es apropiado tratar a un muchacho de 25 años como si tuviera 15. No es apropiado. Y déjenme aclarar algo, mis hermanos. Mire, no es incorrecto, mis hermanos, que los padres, escúcheme bien, no es incorrecto que los padres
no traten a todos los hijos por igual. Porque mire, muchas veces, mis hermanos, decimos, es que es injusto que no tratemos a nuestros hijos por igual. No es injusto, es sabio. Eso muchas veces, mis hermanos, es sabio. Mire, porque como padres, nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos, mis hermanos, en nuestras casas, a nuestros hijos, tenemos que tratarlos y educarlos. Pero mire, los que tienen varios hijos, nuestros hijos, muchos son diferentes. Unos son más fuertes, otros son más débiles. Unos tienen un temperamento, otros tienen otro temperamento. Unos tienen un carácter, otros tienen otro carácter. Unos tienen, mis hermanos, unos son más sensibles. Entonces no podemos tratarlos igual. Entonces eso no es injusto. Por eso digo que es sabio de nosotros como padres. Y cada padre, mis hermanos, cada padre sabe lo que tiene en casa. Amén. Cada uno sabemos lo que tenemos en casa. Pero hasta que los hijos no sean totalmente independientes y dejen el hogar para formar otro hogar, los hijos deben obediencia a los padres. Deben obedecer a los padres. A menos que esos padres, mis hermanos, le manden algo a sus hijos o les ordenen algo a sus hijos que no corresponda, mis hermanos, o que se oponga claramente a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Es decir, mis hermanos, hijos, muchachos, jóvenes, si tu padre o tu madre te pide que peques, eso no lo debes obedecer. Porque es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos. ¿Vale? Entonces, pero por lo demás, mis hermanos, por lo demás, hijos deben obedecer a sus padres. Amén. Mire, mis hermanos, es triste, pero mire, hay jóvenes cristianos hoy en día en el pueblo de Dios que han hecho mucho daño al cristianismo. ¿Por qué? Porque se comportan muy mal con sus padres. Se comportan muy mal con sus padres y sobre todo, mis hermanos, con sus padres que no son creyentes. Nosotros oramos por nuestras hermanas aquí en la iglesia que tienen maridos incrédulos, que no son creyentes, o por esposos cristianos que sus esposas no son creyentes. Pero también hay hijos que sus padres no son cristianos. No sé si aquí en nuestra iglesia hayan esos casos, no me he sentado a pensar, pero en muchas iglesias hay hijos cristianos que sus padres no son creyentes, que son inconversos. Y entonces ellos discuten con sus padres de una manera irrespetuosa, de una manera impaciente, y sobre todo, mis hermanos, cuando ellos se dan cuenta de que las enseñanzas que ellos han recibido, que las directrices que ellos han recibido de sus padres, es contraria a lo que Dios dice en su palabra. Y se enfrentan con ellos, discuten con ellos, y por causa de que ahora son creyentes, porque ahora son cristianos esos hijos, porque ahora sirven a Dios, entonces estos jóvenes cristianos, estos muchachos creyentes cristianos, descuidan por completo su relación íntima con sus padres. Y esos jóvenes, mis hermanos, esos jóvenes, hay muchos jóvenes hoy así en la iglesia. Y eso, jóvenes, eso no está bien. Eso no está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque mire, nuestros padres merecen honra, sean creyentes o no sean creyentes. Amén. Debemos honrarlos, sean cristianos o no sean cristianos. Pero debemos honrarlos. Y es triste, pero muchos cristianos lo que están haciendo, mis hermanos, hoy en iglesias, es crear, mis hermanos, una barrera con sus padres. Una barrera. Están creando una barrera en medio de su casa, en medio de su hogar, con sus padres incrédulos. Y de esa manera, con esa barrera, nunca esos padres van a llegar al conocimiento de Dios. Nunca van a llegar a los pies de Cristo. Ahora bien, iglesia, ¿qué es lo que debe, para terminar, qué es lo que debe mover a los hijos a obedecer a sus padres? O sea, ¿cuál es la razón por la que ustedes como hijos deben obedecer a sus padres? ¿Por qué debo yo obedecer a mis padres? Bueno, en Colosenses, en el pasaje que nosotros leímos,
Pablo responde, dice, porque eso agrada al Señor. Y en Efesios dice el apóstol Pablo que deben hacerlo porque esto es justo. Y allí Pablo cita Éxodo 20:12. Porque esto es justo. Y es obvio, mis hermanos, entonces, mire que Dios le agrada cuando los hijos son obedientes. Porque esto es bueno. Cuando los hijos son obedientes a sus padres. Porque no solamente, mis hermanos, lo ordena el Señor en los 10 mandamientos. No solamente ahí, sino que también el Señor añade una promesa, una bendición de Dios, que serán de larga vida aquí en la tierra, que serán benditos aquellos hijos que honran a sus padres, que bendicen a sus padres, que obedecen a sus padres. Hay una promesa también para ellos ahí. No solamente vemos en los 10 mandamientos, obedeced a vuestros padres, sino que también hay una promesa de Dios para aquellos que lo hacen. Así que, jóvenes, hijos, si quieren agradar al Señor y hacer lo que es justo, entonces deben obedecer a sus padres, deben honrar a sus padres. ¿Por qué? Mire, hay muchas razones. Primero, esta, porque esto agrada al Señor. Pero piénsenlo también de otra manera. ¿Saben por qué? Porque ellos te dieron la vida. Y porque esos padres te aman con un amor incondicional. Porque esos padres, mis queridos hijos, muchachos, jóvenes, niños, esos padres te aman no solamente con un amor incondicional, sino también con un amor sacrificial. Mire, si hay algún amor en esta tierra, aquí debajo del sol, si hay algún amor que se pueda acercar al amor que Dios tiene por nosotros, es el amor de los padres hacia los hijos, porque es un amor incondicional, porque es un amor sacrificial, y de esa manera nos ama Dios a nosotros, de una manera incondicional. O no amamos a nuestros hijos a pesar de todas las perretas que nos hacen, a pesar de todo lo que nos hacen, seguimos queriendo a nuestros hijos, seguimos amando a nuestros hijos. Puede ser que hoy nos hagan una trastada, pero al otro día los seguimos amando igual. Pues así es nuestro Dios. Dios nos ama así. Amén, con un amor incondicional. Iglesia, que el Señor nos bendiga. Estos son algunos deberes de los hijos hacia los padres. En el próximo estudio vamos a ver los deberes que nosotros tenemos como padres, aunque aquí vimos un poco de ellos, pero vamos a ver en el próximo estudio los deberes que nosotros tenemos delante de Dios. Amén, sea el para nombre de nuestro con Señor nuestros Jesucristo hijos. Amén. glorificado. Que el Señor nos bendiga. Gracias le iglesia. damos a nuestro Señor porque todos somos hijos, ¿verdad? Así que a todos nos toca obedecer. Y aún más a nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor porque su palabra es clara. Hoy somos hijos, somos padres, muchos de los que estamos aquí, somos abuelos también. Y vamos a enseñar esa obediencia, pero también con el ejemplo. Enseñemos obediencia con ejemplo. Decía el hermano algo muy importante, decía que no había obediencia sin atención. O sea, así que si no ponemos nuestra atención en lo que debemos obedecer, entonces la obediencia no va a existir. Hoy nosotros como sus hijos queremos escucharlo, queremos obedecerle. Y uno de los mandatos que nos da el Señor es las rogativas, las intersección, ¿verdad? Que hacemos los unos por los otros. Esa es una forma también de obedecer a nuestro Padre Celestial, orando, ¿verdad? Yo voy a invitar a los hermanos de la alabanza y de la adoración a que pasen un momentico aquí. Vamos a entonar esta alabanza con mis manos levantadas. Con mis manos levantadas rogamos, intercedemos a nuestro Señor Jesucristo. Como dice su palabra en el Salmo 63, si mal no recuerdo, 63:4, que nosotros tenemos que bendecirlo en nuestra vida, ¿verdad? Alzaremos nuestras manos en su nombre. Amén. Vamos a estar de pie, con corazón alegre, dispuesto a rogar a nuestro Señor.
hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y por tu gran amor, Señor. Tú, Señor, nos escuchas, Señor. Gracias porque nos sentimos escuchados. Gracias porque también, Señor, podemos, Señor, en tu poder, Señor, en tu fortaleza, en tu bendición, Señor, y en tu presencia, poder, Señor, elevar una oración por cada uno de nuestros hermanos, por cada una de las necesidades, pero asimismo por las acciones de gracias, porque aún en medio, Señor, de tanta necesidad, se nos olvida mirar los milagros constantes, segundo tras segundo, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, en tu voluntad, Señor, nos sentimos siempre protegidos, amparados, el oportuno socorro, la protección, la provisión, Señor. Y confiados plenamente en ti, Señor, te pedimos, aún así, que aumentes nuestra fe. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo como oraba nuestro hermano en esa petición, que lo hagamos, Señor, santificado, Señor, por ti. Que lo hagamos en comunión, que lo hagamos en unidad, en adoración, en ti, Señor, y hacia ti, Señor. Y que lo hagamos también, Señor, aquí en tu casa, en la iglesia, porque aun cuando también es escuchada nuestra oración en cada uno de nuestros hogares, a ti te agrada también muchísimo que tus hijos, que tu pueblo vengan, Señor, hasta la iglesia, que nos desplacemos, Señor, que demos el primer lugar, Señor, que demos la prioridad, que te honremos, Señor, con el tiempo y la dedicación, Señor, trasladándonos, Señor, de los diferentes lugares de donde somos, Señor, para venir, Señor, a tu casa que tú has dicho es llamada casa de adoración, Señor. Así, Señor, sintiéndonos escuchados, Señor. Gracias porque en esta carta de oración de nuestra iglesia, Señor, es llevada delante del trono de la gracia a ti. Y asimismo poder orar juntos, Señor, creyendo, Señor, firmemente que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso siempre
con esa fe en ti, Señor, en esa promesa que tú nos das, te decimos, Señor, guárdanos, Señor, en el regreso a nuestros hogares. Levántanos, Señor, en tu nombre en el día de mañana y Dios mediante, para que podamos seguir viviendo vidas que te agraden y que te honren. Y, Señor, congréganos siempre, Señor, hasta cuando tú vengas por nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por cada uno de los hermanos que han venido, los que se han conectado también. Y oramos por todos aquellos, Señor, que no han podido venir porque están enfermos, trabajando. Y te pedimos por aquellos que están rebeldes y apartados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.